Europa. Hace meses comenzó el cortejo entre políticos europeos para sumar fuerzas y posiciones de cara a las elecciones europeas del 23 al 26 de mayo, cuando millones de personas decidirán quiénes los representarán en el Parlamento Europeo. Las recientes tensiones entre Francia e Italia nos subrayan que está en juego mucho allá para esos 3 días de mayo. La molestia de Francia por el encuentro del vicepresidente italiano Luigi Di Maio, del movimiento anti-establishment 5 Estrellas, con uno de los organizadores de las protestas en Francia de los chalecos amarillos, el llamado a consultas de su embajador en Italia son los sucesos que hacen ver cómo se calentó la relación. Voy con María Lorca Susino hasta Miami. Gustazo verte, preguntarte si en tu perspectiva es esto una mera tensión bilateral o es algo más. Muchas gracias. Mira, yo te digo una cosa, yo creo que estos son tensiones bilaterales del momento, pero que básicamente están poniendo bien claro en la mesa lo que es la situación que tenemos en la Unión Europea hasta ahora. Yo creo que, como lo habíamos hablado, muchas veces la Unión Europea está acabando un ciclo que empezó en el siglo XX, cuando se creó, cuando la Unión Europea ha sido un proyecto que ha sacado de la pobreza a muchísimos países y a muchísimos millones de ciudadanos europeos, pero que bueno, que debido a la crisis económica, debido a la debacle de Grecia, pues ese dinero que fluía hacia los países y hacia las personas no está llegando. Entonces estamos viendo que la gente dice que hay una mejora económica en papel, pero la gente no lo siente. Entonces ahí estamos viendo esta aparición de partidos, unos nacionalistas, otros populistas, que vienen a defender un poco a los caídos de este nuevo ciclo que está inaugurando la Unión Europea en el siglo XXI. Con una, digamos, incorporación de más ideologías, y ves bloques muy claros, los progresistas con Macron, por cierto, hace algunos meses en España también buscando adeptos, y ahora los italianos buscando en Francia también sumar apoyo directamente de estos otros que piensan como el movimiento 5 Estrellas, etcétera. ¿Qué implicación tiene para el proyecto europeo? Pues mira, brutal. Yo creo que nosotros ya hablamos esto. Mira, lo que es el Parlamento Europeo hasta las elecciones anteriores, las últimas que hubo, era el típico representación partido de izquierda, partido de derechas, comunistas que todavía quedan, y los verdes, los famosos verdes. Con las elecciones de la otra vez, de repente llegaron partidos que, acuérdate que lo hemos hablado, no nos lo esperábamos. O sea, unas representaciones con unas visiones políticas muy radicales, muy diferentes. Eso es el nuevo proyecto europeo del siglo XXI. Para mí, donde está lo importante, y es lo que creo que es fundamental, y es que lo que es la política tradicional tiene que entender estos cambios, y creo que está en la mano de lo que son los políticos de ahora, que hemos hablado de este déficit democrático en la que los políticos europeos viven en una burbuja en Bruselas y no tienen ni idea de lo que está pasando en un pueblecito de Italia o de España o de Francia, donde realmente esa crisis económica se sigue sintiendo y no están mejorando los números. Ahí es donde está, digamos, lo más importante y la función del político europeo en los próximos años. Claro. ¿Qué me dices de liderazgos europeos cuando Angela Merkel está casi de salida, afectada por las decisiones que ha tomado en relación con la inmigración en su propio país, cuando tienes a Macron cuestionado incluso por los temas relacionados con el cambio climático, y tienes otro tipo de liderazgos? ¿Qué me dices? Pues es lo que veníamos hablando. No solamente se ha perdido este bipartidismo que era muy estable, sino que también ahora tenemos unos líderes políticos que estamos acostumbrados a ello, porque Angela Merkel lleva pues toda la vida, ¿no? Y ha sido una persona que ha guiado Europa hacia donde es y ha hecho de Europa lo que es ahora. Y ahora nos sentimos, parece que va a haber un vacío muy grande con unos nuevos líderes, con unas visiones y unos planteamientos políticos, bueno, pues que lo entiende cierta parte de la sociedad, pero no otro. Entonces yo creo que hay como un vacío, una sensación de miedo hacia dónde va la Unión Europea con la fuerza que tiene y hacia dónde y en dónde se quedan los países y los ciudadanos. Claro.
María, por último, conectándolo con Estados Unidos, sabiendo que hace unos días el presidente Trump habló de cuidado con el socialismo, que se lo dijo también a la prensa el secretario del Tesoro, ¿cómo conectas lo que está pasando en Europa cuando hace años había que conectar lo que pasó con el Brexit, luego con la llegada de Trump? Esto que estamos viendo allá, ¿qué implicación o qué significa en esta ola, en este movimiento, pero ya a nivel global? Bueno, yo creo que estamos viendo, igual que, por ejemplo, el Brexit, tú lo has dicho, es Reino Unido antes, primero. Trump es American First. La Unión Europea, todos estos nacionalismos que estamos viendo con estos movimientos anti-establishment que tú mencionas, pues el problema es que es Italia primero, o Holanda primero, o Francia primero. El problema es que no es un Europa primero. Entonces ahí es donde yo veo que está el talón de Aquiles de lo que es el proyecto como unión de lo que es la Unión Europea y los países de Europa. Y con Estados Unidos, entonces es una continuación, es lo mismo, pero visto en Estados Unidos, ahora que se ha, digamos, enmarcado un posible debate electoral hacia 2020 entre socialismo y no socialismo, ¿o lo ves simplemente como algunos demócratas que promueven ideas socialistas? Hombre, vamos a ver una cosa, yo esto lo estoy viendo en las universidades, vamos a ver, la idea del socialismo está en auge, la idea del capitalismo está totalmente en desauge y yo creo que es muy importante que se quede claro qué es lo que estamos defendiendo, ¿no? El capitalismo fue el proyecto de organización económica ganador después de la Segunda Guerra Mundial y debido a que no le está funcionando a mucha gente, sobre todo a gente muy joven, es por lo que estamos viendo este resurgimiento de esas ideas, no solamente en Estados Unidos, sino tú te pones y mira lo que son la mitad de lo que son los populismos, que no nacionalismo en la Unión Europea y tienen un corte muy hacia la izquierda, ¿no? Yo creo que esto es una situación que los partidos políticos tradicionales y los políticos tradicionales tienen que realmente darse cuenta que existe, que no estamos hablando de una utopía ni de una idea así de una noche de verano, es una realidad que tenemos, ¿eh? Y en ese debate ideológico no se puede soslayar la importancia de hablar de lo que cuesta cada proyecto al erario, al fisco, a los países, a las naciones. Te agradezco, María. Muchísimas gracias.